van a hablar de los fundamentalistas para referirse a grupos más radicales, que son como tipo no denominacionales, pentecostales, algunos bautistas, que es prácticamente yo y mi Biblia, y se desentienden del árbol del cristianismo. Entonces, ese tipo de cristianismo ha llevado a muchos al ateísmo. Creyentes protestantes que crecieron en círculos fundamentalistas, muchos de ellos han terminado en el ateísmo. ¿Tú sabes quién es Bart Ehrman? Sí, un teólogo liberal, neortodoxo, mejor dicho. Sí, que prácticamente es un ateo, ¿no? Algunas veces él se presenta como agnóstico, otras veces dice que es ateo. Y él creció en un círculo fundamentalista, donde era prácticamente yo y mi Biblia. Ok, ahí está, ¿no? Pues investígalo él. Él creció en un hogar fundamentalista y por eso perdió la fe. Pero el punto es ese, de que el fundamentalismo sí te puede llevar al ateísmo o al agnosticismo. Muy bien. ¿Desde dónde nos acompañas y si eres católico o evangélico? Soy de Bolivia, Santa Cruz. Bueno, soy... no podría calificarme como católico. Okay. Y tampoco como evangélico. Entonces, ¿eres creyente, eres cristiano o no? ¿No eres creyente, no eres cristiano? Soy cristiano, sí, sí. Ah, ok. Pero ayúdame a tratar de comprender. Si no eres protestante y no eres católico, entonces, ¿qué serías o cómo te identificas? Pues fui criado como cristiano evangélico pentecostal. Ah, ok. Hace 2 años en una congregación pentecostal. Okay. Sin embargo, antes de bautizarme y de regresar al cristianismo, fui agnóstico ateo. ¿Has considerado la fe católica? ¿Cómo andas con respecto al catolicismo? Recuerda que la revelación no es contraria a la razón, sino que la revelación supera a la razón. Okay. Los escolásticos hablan de que la gracia edifica sobre la naturaleza. La fe, la revelación, no es contraria a la razón, sino que la supera, y superándola, la eleva. ¿Sí se entiende la distinción entre algo irracional y algo superado por la revelación? Sí, lo entiendo. Ok. Entonces las presuposiciones teológicas, es decir, la revelación divina, no implica negar la razón, sino que supera a la razón. ¿Te has dado cuenta que la mayoría, no todos, pero la mayoría de ateos que abrazan la fe cristiana, has observado que la mayoría se hacen católicos? No. ¿No te has dado cuenta? Echa un vistazo, eso llama bastante la atención. La mayoría, no todos, la mayoría de los ateos que abrazan el cristianismo se hacen católicos. Porque el protestantismo es irracional. Acá tengo al doctor Carreira, que nos lo va a recordar, mira. No quiero que esto suene como falta de espíritu ecuménico. No entiendo el protestantismo desde el punto de vista racional. Y gracias a Dios, en la fe católica no hay nada de irracionalidad. En el protestantismo no hay concepto de verdad. Solo hay opiniones. Y todas valen lo mismo. Un conjunto de doctrinas donde nadie está seguro de cuál es cuál, o cuál es correcta, o cuál viene de Dios y cuál es una interpretación equivocada. Eso es totalmente en contra de la racionalidad humana. El protestantismo es la negación de la racionalidad humana. Yo podría decir que Jonathan Ramos ya refutó al doctor Carreira. Realmente no, Jonathan Ramos tiene un montón de problemas. La razón por la que yo te dije que es irracional es porque rompe con el principio de la no contradicción. ¿Tú sabes qué es el principio de la no contradicción? Ok, ¿qué es el principio de la no contradicción? No puede ser A y no A en el mismo sentido, una afirmación A y no A en el mismo sentido al mismo tiempo. Al mismo tiempo y en el mismo sentido. Ok. Bueno, el protestantismo precisamente hace exactamente eso. El protestantismo permite que diferentes posturas propuestas al mismo tiempo
y en el mismo sentido, las dos sean válidas y que ni una de las dos pueda ser demostrada como falsa o verdadera. Eso es el protestantismo. Esto es el derivado de la llamada sola escritura, que realmente es un subjetivismo que te lleva a la interpretación personal. Sí, no tendría problema en que es un subjetivismo, pero no porque sea un subjetivismo significa que sea errado o falso. De hecho, sí. De hecho, sí, porque subjetivismo se entiende en contraste a lo que es lo objetivo. Recuerda que cuando decimos que algo es que alguien es subjetivista, significa que no es una persona objetiva. Eso es relativismo. Es un relativismo teológico. Entonces el objetivismo es apreciaciones más modernas de Descartes, ver a las cosas como referencia, como cosas objetivas. No. De hecho, el tomismo se caracteriza precisamente porque es un sistema objetivo. No sé, se me hace raro, ¿no?, que menciones a estos filósofos de la modernidad, porque si algo los caracteriza es precisamente su subjetivismo, lo cual te lleva a un relativismo en todas las áreas, pero también en la teología. Ahora, ahí como que te me escapaste de lo que yo te decía, que el protestantismo es irracional. ¿Tú no estás de acuerdo con mi afirmación de que el protestantismo es irracional? Entonces, ¿cómo explicas entonces la contradicción que se deriva de lo que es el principio epistemológico más importante para el protestantismo? Pero no me estás argumentando nada en qué consiste esa contradicción. No te estoy argumentando, te estoy preguntando. No, te estoy preguntando. Yo te hice una afirmación y esta afirmación no la aceptas. Punto seguido, te hice una pregunta. La pregunta es, ¿cómo? Si no es que el protestantismo es irracional, como yo propongo, entonces la pregunta es, ¿cómo explicas que derivado de la misma esencia de la sola escritura se esté permitiendo que dos posturas que se proponen al mismo tiempo y en el mismo sentido sean contradictorias y aún así no pueda declararse que una es verdadera y la otra es falsa? Te escucho. ¿Vos escuchaste hablar de la hermenéutica analógica? Sí, creo que sí. Sí, pero no estamos, pero no aplica en este caso, porque estamos hablando de doctrinas que son divinamente reveladas, al menos que estés preparado para decir que Dios ha revelado algo que se contradice y aún así todavía lo debemos aceptar como válido. Es que no es una contradicción estricta, son diferentes. De hecho lo es. Por ejemplo, si tú dices lo que Dios ha revelado es que la salvación es algo que una vez que se obtiene, jamás lo vas a perder. Y luego llega otro y te dice, no, lo que Dios ha revelado es que la salvación es algo que lo obtienes y lo puedes perder. ¿Cómo explicas tú que eso no es una contradicción? Aún en esas afirmaciones hay un analogado principal que viene a ser que los dos están asumiendo de que hay salvación. Solo que la interpretación. Pero es irrelevante para el punto. Acá no estamos hablando de lo que los dos están asumiendo. Acá estamos hablando de lo que los dos interpretan como realidad. Pero sería una cuestión secundaria. No lo es. De hecho es fundamental. Yo tengo amigos calvinistas y yo me considero... No puede ser... No... Sí, yo sé, pero no puede ser algo secundario, porque los dos proponen que aquello que están afirmando ha sido divinamente revelado. Pero un católico no nos va a decir que es secundario para nosotros. Nosotros vamos a decidir que es secundario para nosotros. ¿Por qué el católico no te lo va a decir y el protestante sí te lo va a decir? Ya te estás saliendo por la tangente. Ya no estás acá lidiando con el argumento. Aquí simplemente ya te estás desvinculando y prácticamente estás... Lo que hiciste ahorita argumentativamente, acabas de salir corriendo. Ya no quieres lidiar con el argumento. Pero está bien, querido, yo sé. Yo lo que te puedo recomendar es que sigas investigando. Tienes ahí la Suma Teológica de Santo Tomás. Revisa su postura. No, sí, está bien. Qué bueno que sí. Yo también tengo mis libritos aquí. No me gusta decirlo. Dicen que la sabiduría es como un reloj de bolsillo. ¿Sabes cómo son los relojes de bolsillo? No. Son muy bonitos y son muy hermosos, pero solo los debes sacar a relucir cuando necesitas utilizarlos. Así son. La sabiduría es así. Debe ser como un reloj de bolsillo. Sácala cuando te sea necesario utilizarlo. De otro modo... No es para eso un reloj. Si vos considerás que las contradicciones que hay en el protestantismo son evidentes, ¿no podrían ser por cualquier protestante o evangélico ser descubiertas por su mera intuición, si es algo evidente? Aquí hay una contradicción, yo me voy al catolicismo.
¿Por qué crees que no ocurre eso? Porque se trata de revelación divina. Esto no es algo que con la intuición puedas arribar a determinado conocimiento. Si estuviésemos hablando del el plano de lo natural, sí, yo creo que con la intuición, con la razón sola, tú puedes, por ejemplo, si estuviéramos hablando de la existencia de Dios, sí, yo sí creo que con la razón sola tú puedes darte cuenta que hay un Dios. Ahí sí, si tú me preguntas, José, ¿tú no crees que el ser humano con la razón sola pueda saber que hay un Dios? Sí, yo eso sí lo creo. Pero acuérdate que acá estamos hablando del siguiente escalón. Ya no solamente estamos hablando de lo que puede ser percibido por la razón. Estamos hablando de aquello que necesariamente requiere de una revelación divina, de una intervención. Algo que si no se interviniera, si Dios no se revelara, no pudiéramos tener acceso a ese conocimiento. La razón por la que podemos tener certeza en la doctrina cristiana y la moral es precisamente porque sí existe lo que llamamos revelación divina. Y ahí está el detalle. Por eso en el protestantismo no tienen una misma doctrina, porque han rechazado parte de la revelación divina. En este caso sería la tradición del magisterio, según tu parecer. Sin embargo, me parece que hubieron y habrá muchos más protestantes, filósofos y grandes teólogos, que si fuera tan evidente la contradicción que hay en el protestantismo, ¿por qué no saldrían de ahí? Bueno, cada caso es distinto, ¿no? No puedo yo ofrecer una solución y que se la apliquemos a todos los que no se han convertido. Son diferentes causas, pero muchos se han convertido. Yo pudiera hacerte la pregunta, ¿por qué muchos, utilizando la razón, yendo a la historia, viendo lo que sucedió en las controversias del siglo XVI, por qué muchos sí se han convertido? O sea, tú puedes preguntarme por qué muchos no se convierten, pero yo también puedo preguntarte, ¿y por qué muchos sí se convierten? Sí. Yo creo que acá es que es bien sencillo. Tú y yo sabemos que el cristianismo tiene 2000 años. El cristianismo tiene 2000 años. No tiene 500. Entonces ya desde el momento que tú te das cuenta que el cristianismo tiene 2000 años y no 500, tú ya sabes que el protestantismo no te alcanza, más allá de lo rescatable del protestantismo, pero no te alcanza. Ahí es donde necesitas al menos darle el beneficio de la duda a la postura católica, al menos dar la oportunidad a la postura católica, estúdiala, investígala, ve lo que enseñaron los primeros discípulos de los apóstoles, los llamados padres apostólicos, qué creían los padres de la iglesia en general, los concilios, qué sucede en las controversias del siglo XVI, ver la postura católica, ver la postura protestante, cuál de las dos tiene más sentido, cuál de las dos es más fiel al uso de la razón. Y yo lo que te recomendaría es que, a pesar de que estás en un proceso, yo creo que sí necesitas tener la determinación, la determinación y la valentía para pedir la ayuda del cielo, pedirle a Dios que te muestre. Dile, Dios, yo quiero la verdad, no quiero morirme y morir divagando entre dos mundos. Yo quiero la verdad, ayúdame. Y yo creo que Dios te va a iluminar, te va a mostrar luz. Y si tú recibes esa luz, te va a mostrar más luz. Y si sigues progresando en ese camino iluminado por las dos, por la razón y por la revelación, creo que vas a poder darte cuenta que verdaderamente la fe católica ha sido divinamente revelada, y más allá de los avances científicos y todo, hay una manera de armonizar esto. Pero sí te adelanto que el evolucionismo como tal no es compatible con la revelación divina, porque en el centro de las cosas se contradicen el uno al otro. Me refiero a los orígenes del hombre, concretamente la producción del cuerpo humano. Los dos tienen una postura distinta. Entonces, ¿tú no crees que, volviendo al campo de la teología y volviendo a los decretos de los concilios, ¿no crees tú que lo que los concilios enseñaron de manera formal en los decretos, no crees tú que eso es lo que llamamos la doctrina cristiana, que fue divinamente revelada? Yo puedo confiar de que sí lo son, pero previamente a eso debo analizarlo. Sí, yo sé, pero si tu respuesta es sí, yo sí creo que los decretos de los concilios es la doctrina divinamente revelada por Dios. Entonces, ¿cómo al mismo tiempo puedes admitir que puede haber error
en esos decretos o en esas explicaciones de la doctrina revelada por Dios. Es como que es una contradicción. Depende de qué teoría de inspiración asumas. Pareciera que estás asumiendo donde está el Espíritu Santo poseyó a todos los que estaban en el concilio, por tanto no podrían fallar en sus decretos. No los posee. Se le llama una asistencia. Es la asistencia, o sea, la ayuda. Es la ayuda de la que Jesús habla cuando habla de que el Espíritu Santo va a guiar a la iglesia a toda verdad. Y también cuando dice, estaré con ustedes todos los días, aún hasta el fin del mundo. Entonces, negar esto es pues no creer a lo que Dios ha revelado, a lo que Dios ha prometido. Pero vos, ¿de dónde aprendiste que los concilios, excluyendo la fe, cómo podrías decir que hay infalibilidad en esos decretos? De lo contrario, entonces Dios no sería veraz. ¿Cómo puede ser Dios veraz si aquello que Dios ha revelado y ha pretendido que sea comunicado a todas las naciones no es verdad? O sea, es como que de que Dios me estás hablando. Entonces yo tengo justificaciones legítimas para creer realmente que no, para ser ateo. En otras palabras, yo pudiera ser ateo. Si yo niego esto que tú pretendes al menos poner en duda, es decir, la infalibilidad, entonces yo tengo todas las razones del mundo para ser ateo. Por eso muchos que son fundamentalistas caen en el ateísmo, precisamente porque tienen una visión muy limitada. Típicamente es yo y la Biblia, y no tienen en cuenta que hay una entidad, hay una iglesia que Dios dejó aquí y que a esta iglesia Dios la invistió de un carisma, de un don, de una ayuda, para que esta revelación o esta verdad sea comunicada para todas las naciones de todos los tiempos. Cuando uno entiende esto, es cuando te das cuenta que puedes tener certeza, pero cuando solamente tienes una visión fundamentalista de que yo y mi Biblia, sí, yo entiendo por qué alguien puede llegar al ateísmo, ¿no? No, yo considero que si ampliamos la definición de fundamentalista, de hecho el catolicismo vendría a ser fundamentalista, porque considera los 5 puntos fundamentales de creer en la resurrección corporal de Cristo, creer en el nacimiento virginal, creer en la inerrancia de la Escritura. Sí, pero ese no es el fundamentalismo. Ese no es el fundamentalismo. Lo que acabo de decir son los fundamentos, son parte de los fundamentos de la fe cristiana. Y yo sé que hay una connotación positiva. Yo sé que cuando comenzó las controversias con los modernistas a finales del siglo XIX, yo sé que se hablaba de los fundamentos de la fe que típicamente eran defendidos por los católicos y por los protestantes históricos. Yo entiendo que hay una connotación positiva, pero a medida que fue pasando el tiempo, la etiqueta de fundamentalista cambió y se le aplicó a aquellos que se desentendían de los concilios, se desentendían de la idea de una iglesia con una doctrina oficial, y a los que decían que únicamente yo y mi Biblia, no iglesia, no tradición, no concilios, no historia, no padres de la iglesia, no el uso de la razón, sino es yo y mi Biblia, lo que yo leo y lo que yo entiendo. Eso es. A estas personas se les llama fundamentalistas, pero no solamente los católicos les llaman a ellos fundamentalistas. Los protestantes históricos, a ellos mismos les llaman los fundamentalistas. Por ejemplo, si tú entras a ciertos círculos del protestantismo como anglicanos, luteranos, te vas a dar cuenta que ellos van a hablar de los fundamentalistas para referirse a grupos más radicales, que son como tipo no denominacionales, pentecostales, algunos bautistas, que es prácticamente yo y mi Biblia, y se desentienden del árbol del cristianismo. Entonces, ese tipo de cristianismo ha llevado a muchos al ateísmo. Creyentes protestantes que crecieron en círculos fundamentalistas, muchos de ellos han terminado en el ateísmo. ¿Tú sabes quién es Bart Ehrman? Sí, un teólogo liberal. Neortodoxo, mejor dicho. Sí, que prácticamente es un ateo, ¿no? Algunas veces él se presenta como agnóstico, otras veces dice que es ateo. Es que yo lo conozco a él muy bien. Tal vez yo lo empecé a escuchar antes de que nacieras tú. Y él creció en un círculo fundamentalista, donde era prácticamente yo y mi Biblia. Ok, ahí está, ¿no? Pues investígalo él. Él creció en un hogar fundamentalista.
y por eso perdió la fe. Algunas veces a través de los años se presentaba como ateo. Decía, sí, I have no problem with you calling me an atheist. Otras veces decía, no, soy como agnóstico más bien. No sé. Y siempre le gusta decir cuando lo retan, no sé, tal vez, pero no sé. Yo no veo evidencias y bueno. Pero el punto es ese, de que el fundamentalismo sí te puede llevar al ateísmo o al agnosticismo. ¿Vos considerás que el mejor argumento que tiene el católico romano para refutar el protestantismo, al menos la causa material que viene a ser el principio de la Escritura, es de que la Biblia no puede autodeterminarse o autocanonizarse, por así decirlo, ¿no? En cuanto a su extensión cuantitativa, es decir, no puede demostrar de manera intrínseca que la Biblia es así, requiere de un agente externo que pueda determinarlo de manera infalible. Bueno, esto que dices de que no se puede autocanonizar, porque evidentemente no se puede autocanonizar, eso sería más bien la prueba más grande de que sola escritura es falsa. Pero realmente el mayor problema es que la misma escritura no propone el modelo protestante. Es decir, cuando vas a las páginas de la Sagrada Escritura, no te vas a encontrar con una iglesia que funcione, que promueva y que proponga este modelo de que lo único infalible para doctrina y moral serían las Escrituras. No lo vas a encontrar. Lo interesante es que cuando vas a las páginas de la Escritura, de la Biblia, encuentras el modelo católico. Encuentras una comunidad de creyentes que tienen Escritura, tienen la tradición apostólica y tienen una autoridad que ha recibido el encargo de parte de Cristo para definir, para explicitar, para comunicar la verdad, la sana doctrina. Ese modelo es el modelo católico, no el protestante. Pero en el Antiguo Testamento podemos contar con las creencias judías de que consideraban de que solo el Pentateuco era lo infalible, podríamos decir, y fue lo escrito. No, ellos también tenían una forma, aunque no estaba, obviamente no tenían todavía la plenitud, no había venido todavía la nueva alianza, no había venido Jesucristo, pero ellos tenían una forma de magisterio y tenían también una tradición. De hecho, la tradición antecede a la escritura del Pentateuco. Ya. Entonces, ellos podrían considerar una tradición infalible a la par del Pentateuco, los judíos. No en el sentido pleno, porque tendríamos que esperar hasta la venida del Mesías. Pero no sé si recuerdas que Jesús, hay una parte donde les dice, ustedes reciban toda la enseñanza de aquellos que se sientan en la cátedra de Moisés. Entonces, nota que Jesús nunca dijo, lean la Biblia, solamente lean la Biblia y la pura Biblia sola, porque únicamente la Biblia es infalible. No, Jesús los instruye y les dice, reciban toda la cátedra de Moisés. Dice, cuando los fariseos y escribas se sientan en la cátedra de Moisés para enseñar, reciban todo lo que ellos transmiten, pero no imiten su mal ejemplo, dice Jesucristo. Entonces Jesucristo mismo nunca conoció la idea de que únicamente la Escritura. Bueno, yo también podría considerar de que la tradición oral precede cronológicamente a la Escritura. Sin embargo, la tradición oral, en tanto que es transmitida por hombres, debe asumirse que en algún tiempo después de la muerte de los apóstoles debieron disiparse. Por tanto, aquellos que escucharon esa tradición oral podrían fallar. Ok, ahí tienes un error en tu afirmación, porque acabas de decir, la tradición oral, por cuanto es transmitida por hombres, por lo tanto, en algún punto después de la muerte de los apóstoles, ha de disiparse. Si lo que tú dices o lo que tú propones fuese verdad, si lo que tú propones probase algo, estaría probando demasiado, porque has puesto como base para tu argumento el hecho de que es transmitida por los hombres. Te recuerdo que la Escritura también es transmitida por los hombres. Entonces no podemos poner como fundamento el hecho de que es transmitida por los hombres, que por lo tanto después de la muerte de estos hombres se ha de disipar, porque entonces estaríamos también destruyendo a la Escritura, que también es transmitida por los hombres. Más bien yo te propongo lo siguiente, tanto la Escritura como la tradición oral, las dos tienen su origen en Dios, y aunque las dos son transmitidas por hombres, las dos gozan de una protección por cuanto es palabra de Dios. Y esta protección es lo que nosotros llamamos la infalibilidad. Por eso cuando los protestantes nos quieren decir que no,
que la tradición oral no es infalible, nosotros nos oponemos porque estamos luchando por la preservación de la mismísima palabra de Dios. Pero vos esa afirmación lo crees por fe. Sin embargo, yo, la sola escritura podría tener argumentos que respalden que hay buenas razones para llegar a sostener que los documentos históricos tienen una aproximación de fiabilidad. Sí, la creo por fe. Tiene razón. No puede llegar a corromperse. Sí, tienes razón, la creo por fe, pero lo que me encanta de creer la revelación divina por fe es que no es en contra de mi razón y tampoco es en contra de la lógica, y lo que creo por fe está evidenciado en la historia. No así la sola escritura. La sola escritura no la crees por fe, realmente la estás creyendo por, no sé cómo llamarle, no quiero sonar así como ofensivo, pero la sola escritura ha de creerse por una especie de... es una irracionalidad. Veo que, no sé si conozcas los argumentos que proponen que la sola escritura sí puede demostrarse, porque habría criterios para que la misma Biblia pueda llegar a, no quisiera decir canonizarse, pero sí habría criterios que podrían decir qué libros son inspirados y que no, a la luz de criterios ya sea de coexistencia, coherencia o apostolicidad, que reafirman o confirman que estos libros sí son inspirados por Dios. Yo propongo que cualquier teoría que tú o cualquier otra persona vaya a traer a la mesa, cualquier teoría que no esté incluyendo a un agente externo, a una autoridad externa para una confirmación o para una canonización, es una teoría falaz, porque es imposible hablar de canon y al mismo tiempo rechazar la posibilidad de un agente externo o de una autoridad externa que pueda dar una confirmación. Pero no solo el canon. Si te pones a pensar, querido Wilber, todas las doctrinas cristianas han requerido en su momento de un agente externo, de una autoridad externa para una confirmación. Todas, no nomás el canon. El canon es el clásico y se ha vuelto popular porque como nosotros, como católicos, somos presionados de que les mostremos alguna doctrina que estemos obligados a creer y que no esté presente en las páginas de la Biblia, por eso les hemos repetido hasta el cansancio lo del canon. Pero en su momento todas las doctrinas no estaban evidenciadas en una página de la Biblia y por un agente externo fueron confirmadas y todos estaban obligados a recibirlas. Entonces, si te das cuenta, tú puedes tomar el paradigma católico y lo tratas de ir aplicando a través del desarrollo del cristianismo y es consistente. Por eso yo me hice católico. Pero entonces, para vos, los criterios que puede llegar a asumir, estos criterios podrían ser abstractos. No es que haya un agente externo, es que podemos analizar y formular estos criterios para llegar a determinar la cantidad de libros que deben estar en el canon. Estos criterios se pueden llegar a dar y se han hecho, de hecho. Lo que puede ser abstracto es cuando hablamos de la naturaleza de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, ahorita tú y yo podemos decir que la Biblia es de origen divino y que la Biblia es inspirada. Entonces sí, ahí puedo entender que digas, esto es algo abstracto, algo intangente, que no podemos corroborarlo. Tienes razón, pero no cuando hablamos de la canonización. La canonización, por definición, es una colección que tiene fronteras, tiene un inicio y tiene un fin. Para que existan fronteras en este proceso de colectar los libros sagrados, se requiere de un agente externo, de una autoridad. Y ahí es donde entra el papel de la iglesia. Y este papel del agente externo lo requieres no solo para el canon. Si te regresas al siglo I, lo requiere también para la idea de que Jesús de Nazaret es el Mesías. No hay una página de la Biblia que te diga que Jesús de Nazaret es el Mesías. Entonces se requirió en su momento de un agente externo que pudiera proponerte algo como divinamente revelado. Y es lo que hacía Pablo. Pablo iba y se metía a terreno ajeno, entraba a la sinagoga y él llegaba y les proponía, les traía sobre la mesa esta idea de que Jesús de Nazaret era el Mesías. Entonces Pablo usaba la escritura para decirles, miren, esta es la promesa mesiánica, esta es la esperanza mesiánica que han tenido nuestros padres. Y esta esperanza mesiánica se cumple en Jesús de Nazaret, hijo de David. Pero siempre se requirió, aún para la creencia en el Mesías, se requirió de un agente externo, de una autoridad, porque no había una página de la Biblia que te dijera que Jesús de Nazaret era el Mesías.
¿Y esta autoridad bajo qué criterios determinaba que sí era el Mesías? Si no es bajo argumentos bíblicos, podría decir que vendría a ser algo arbitrario. No, no podemos decir que la revelación de Dios, sobre todo la revelación tiene su culmen en Jesucristo. Dios Hijo, o la segunda persona de la Santísima Trinidad, se encarna. Y Él viene y se presenta y comienza a predicar el Evangelio. Entonces, esta es la manifestación de Dios. No podemos señalar este evento como algo arbitrario, como algo que se autovalida, algo falaz, una petición de principio, algo que no me lo demostraste científicamente, Jesús. Por lo tanto, no, lo siento, Jesús, no me demostraste científicamente que tú eres Dios en la carne. Entonces sí, ahí entra la fe. Vos afirmaste que no hay ningún versículo bíblico que afirme que Jesús es el Mesías, ¿no? Por tanto, se requiere algún agente externo que así lo determine, ¿cierto? Sí, que señale que Jesús de Nazaret, el hijo de la Virgen María, es el Mesías, de acuerdo a las Escrituras. ¿Esta autoridad externa, bajo qué criterios le determinó eso? Si no fuesen bíblicos, necesariamente han de ser arbitrarios. Es que esa es la buena noticia, que esa autoridad externa está fundamentada en lo bíblico. O sea que cuando nosotros hablamos de la necesidad de una autoridad externa, nosotros no estamos excluyendo la Escritura, más bien la estamos complementando. Lo voy a repetir una vez más. La necesidad de una autoridad externa no excluye la necesidad de la Escritura, sino que la incluye, la complementa. No es lo uno, como dicen, no es lo uno o lo otro. No hay por qué ponerte entre la espada y la pared y decirte escoge o lo bíblico, o sea, la Escritura, o el magisterio o la tradición. No hay necesidad de sentirte presionado en escoger entre lo uno o lo otro, sino que son ambas cosas. Entonces, uno no podría demostrar que Jesús es el Mesías solo con la Biblia. ¿Te refieres solo con el Antiguo Testamento? Con la Biblia, el Antiguo Testamento. Sí, pero acuérdate que tú y yo nos trasladamos, ahorita estamos en el siglo I. O sea, este argumento que tú y yo estamos tratando de elucidar ocurre en el siglo I cuando no existe el Nuevo Testamento. Entonces lo único que te queda, o sea, imaginemos que todavía no tenemos Nuevo Testamento y todavía no ha comenzado la predicación de los apóstoles, todavía no comienza, digamos, la era de la iglesia, pero ya vino Jesús, ¿ok? Pues ¿qué nos queda? Nada más nos quedaría la escritura del Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Sin una predicación apostólica, no hay manera de saber que este Jesús de Nazaret es el que cumple las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. No hay manera de saber. Entonces, los apóstoles que predicaron a Jesús como el Mesías solo emplearon su propia autoridad y no argumentos bíblicos, es decir, del Antiguo Testamento. Es la autoridad de Jesús. Sí, porque cuando Jesús se levanta de los muertos, acuérdate que hay un evento que es el que cambia todo, que es la resurrección de entre los muertos. Entonces, sí, Jesús vino y comenzó a enseñar. Después, él en su vida comienza a gradualmente cumplir lo que se dice acerca del Mesías, culminando con la resurrección. Entonces, a partir de la resurrección, esto va a representar un parteaguas, por así decirlo, en la vida de los apóstoles. Y si agregamos que fueron investidos con poder de lo alto, con el Espíritu Santo, y Cristo les dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles, bautizándolos y enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días, aún hasta el fin del mundo. Entonces, de ahí es que tenemos esta autoridad, pero no es tanto que Jesús se autovalidó o una petición de principio, o no es eso, sino que es Dios que se nos ha revelado. Pero cuando yo voy a Mateo, me remito a Mateo, ahí dice que Manuel vendrá el Dios enviado, ¿no? Y esto para dar cumplimiento al Antiguo Testamento. Uh-huh. Entonces, hay una coherencia que permite argumentar bajo criterios de la Escritura
que sí, el Jesús es el Mesías porque está dando cumplimiento a lo que se profetizaba en el Antiguo Testamento. Por tanto, no requeriría yo de un agente externo. Sí, No, sí lo requieres, porque la Escritura te dice que vendrá un Mesías, pero no te dice quién es el Mesías. pero para eso está la exégesis. No, la exégesis no te puede decir quién es el Mesías. Necesitas la predicación apostólica con la asistencia del Espíritu Santo, claro. Entonces los apóstoles no aplicaron exégesis. Sí, pero no es una exégesis, digamos, aparte de la resurrección o aparte de la asistencia del Espíritu Santo, sino que es una exégesis que tiene como fundamento el evento que sería la cumbre, el culmen, la cúspide, que es la resurrección, y el Espíritu Santo viniendo sobre ellos, iluminando su intelecto, iluminando para ellos la Escritura y siendo guiados y asistidos por este mismo Espíritu. Entonces, esa es la exégesis cristiana. Recuerda que no era tanto así como hoy conocemos, ¿no? Que tienes que estudiar la etimología de un vocablo hebreo y estudiando la etimología del vocablo hebreo, con eso ya es suficiente, y por eso muchos sienten que no necesitan la tradición apostólica, no necesitan el magisterio porque estudian las acepciones de las palabras hebreas, pero eso no te dice quién es el Mesías. La Escritura te dice que vendrá un Mesías, pero la predicación apostólica te dice quién es ese Mesías. Por ejemplo, la Escritura te dice, ya hablando del Nuevo Testamento, te dice que hay un bautismo, pero la Escritura no te da todos los detalles de cómo entender el bautismo. Y ahí entra la predicación apostólica. Si la Escritura no me da a entender por completo cómo se debe realizar el bautismo, entonces habría argumentos extra bíblicos. En este caso tú propones que es la tradición, ¿cierto? Sí, la tradición te va a informar acerca del entendimiento correcto de aquellas doctrinas que tú puedes tener acceso en la Biblia, pero no tienes acceso a todo. ¿Y esta tradición es radicalmente separada de la Escritura? No, es 100% armoniosa con la Escritura. Estás atacando el pilar fundamental de la sola Escritura, decir que... No, sí, de la sola Escritura sí. De la sola Escritura sí estoy atacando. Sí, sí estoy atacando el fundamento de la doctrina de la sola Escritura, pero no de la Biblia. Recuerda que una cosa es Sagrada Escritura y otra cosa es sola Escritura. Sola Escritura es una doctrina protestante. Sagrada Escritura es el libro de Dios. Pero al asumir eso, estás diciendo que la misma Biblia no puede dar suficiencia a sí misma para llegar a comprender el bautismo, cómo debe ser realizado, y que eso requiere la tradición. Sin embargo, considero que esa tradición, si llega a complementarse o se relaciona con la Escritura, ¿de dónde recoge cómo debe realizarse eso de manera infalible? ¿Vos lo crees por fe o es que hay argumentos históricos que te puedan llegar a determinar eso de que así debe realizarse el bautismo? Porque la tradición se dio en la historia. Vos tendrías la carga, la prueba de demostrarme eso. No, realmente no. Porque la misma fe con la que yo creo la tradición apostólica, que puedo ver presente en la Biblia, es la misma fe con la que creo la fe apostólica que no está escrita en un versículo o en un capítulo. O sea, el modo de transmisión no va a impactar mi fe. El modo de transmisión, ya sea oral o sea escrito, sin importar el modo, es la misma fe que requiero. Vos asumís entonces que la tradición y la Escritura, sos un católico que asume el partim, ¿no? Mejor dicho, el totus. Todo lo que está en la Escritura también está en la tradición. Implícitamente. Sí, implícitamente, pero no explícitamente. Los teólogos de Trento por eso hablaban algunos de partim, porque los dos estaban poniendo el énfasis en la necesidad de no rechazar o no hacer a un lado o no ignorar
la tradición oral, la tradición apostólica. Entonces, en ese sentido se puede hablar de parte y parte, pero ya si vas a hablar de que al menos de manera implícita todo puede ser deducido de la Escritura, también eso la Iglesia lo permite. La Iglesia no tiene un dogma sobre si debe ser partim partim, o puedes decir que al menos de manera implícita todo está allí en la Escritura. El detalle es lo siguiente. El detalle es que tú y yo, a ti y a mí no nos alcanza que nos digan que todo está al menos de manera implícita en las páginas de la Biblia, porque tú y yo requerimos de una explicitación, y aquí está la clave. Tú y yo requerimos nuestra fe necesita, demanda una explicitación, y ahí es donde entra el papel del magisterio o los maestros. ¿Vos considerás que la posición partim partim y totus totus no son posiciones diferentes que se podrían llegar a contradecir? Son dos afirmaciones, ¿no? Una dice sí, yo no. Está en la Escritura, y el otro afirma que no. Hay parte en la Escritura y hay parte en la tradición. Son dos posturas muy diferentes y cuando uno ve los argumentos, te das cuenta que no son contradictorias, sino son dos énfasis que se están poniendo. Recuerda que partim partim tenía un contexto, tenía la llamada Reforma Protestante. ¿Por qué la posición partim partim y totus totus no vendrían a ser, en cuanto a posiciones diferentes, contrarias, si vos asumís que la liturgia que tienen los protestantes, como el bautizar al niño y no bautizar al niño, esto sí es una contradicción, pero tener posiciones diferentes sería lo contradictorio? Excelente. No, excelente pregunta. Porque el bautismo como sacramento es una doctrina positiva, de hecho es un dogma. ¿Cómo explicar la armonía que existe entre la tradición apostólica oral y la Sagrada Escritura propiamente? Puede ser explicado desde diferentes perspectivas o puntos de vista con distintos énfasis. Con respecto al protestantismo se enfatizó esta idea de las dos fuentes, partim partim, que de hecho te tengo que decir, la Iglesia nunca dijo esta es nuestra postura dogmática oficial, no, nunca, pero sí había teólogos que lo explicaban de esa manera. Ahora, tocante a ya no tanto al protestantismo, sino tocante a lo que es explicarle a los cristianos cómo en la misma Biblia, al menos implícitamente, está toda la revelación. Eso es distinto. Una va dirigido a los protestantes en una postura de defensa, y la otra va dirigida a los fieles para explicar que al menos implícitamente se entiende que todo estaría en lo escrito, pero repito, implícitamente. El problema es, acá la controversia, para hacerlo bien sencillo, mira, la controversia no era tanto si estaba implícito o no estaba implícito. La controversia es con la parte de explicitarlo, explicarlo. Ahí ya es cuando tú necesitas forzosamente la tradición apostólica. Entonces la tradición cumple la función de explicitar las doctrinas de cómo deben realizarse, ¿no? Así es, con la asistencia del Espíritu Santo. Ya, pero esta explicitación por parte de la tradición, ¿bajo qué criterios o cómo determina que debe ser así sin apelar a la Biblia? Es como si me dices, vamos a una pelea de box, José, te reto a una pelea de boxeo, pero te voy a dejar que solo uses un brazo, te voy a amarrar el otro brazo. Entonces, si al católico le dices, que se defienda, pero le amarras el brazo de la Escritura, lo estás dejando manco. O sea, necesitamos tener las dos manos. Necesitamos la Escritura y necesitamos la tradición. Nunca la Iglesia, fíjate lo que te voy a decir, esta parte está bien interesante. Nunca la Iglesia defendió la doctrina sana sin haber utilizado la Escritura. Ya, pero la Escritura para los católicos igual vendría a ser como la suficiencia formal, ¿no? La Escritura y la tradición vendría a ser esa suficiencia formal, mejor dicho, la Escritura como suficiencia material y la tradición como suficiencia formal. Eso es lo que vos asumís, ¿no? La tradición, la explicitación
de cómo deben realizarse las doctrinas. Y esta explicitación no se halla, vos tenés que demostrar que esta explicitación no se puede hallar en la Escritura, porque por tanto hay de ahí la necesidad de la explicitación de la tradición. Y el magisterio es un agente, es el agente externo. ¿Te acuerdas que hablábamos de la autoridad externa o el agente externo? Ahí es necesario, porque si tú me dices, bueno, ¿sabes qué, José? Ya entendí el papel que tiene la tradición, pero si no aceptas al magisterio, todavía te faltaría una pieza del rompecabezas. Por ejemplo, cuando tú revisas la historia, cómo los cristianos defendían la doctrina, te vas a dar cuenta que no solamente era la escritura y la tradición, sino que estaba el agente externo, estaba la autoridad, el componente humano, los líderes, los apóstoles, para entender. Es el mismo paradigma que tú ves en el primer siglo. ¿Ves escritura? Sí, ves escritura. ¿Ves tradición apostólica? O sea, la enseñanza oral, sí. Pero también ves a los apóstoles en su persona. Ellos son los que convocaron el primer concilio. Fueron ellos los que elucidaron, los que, echando mano de la escritura y de la tradición oral, pudieron explicitar la doctrina y pudieron refutar el error. Y así se refutó a los judaizantes. Y luego se escribió una carta en Hechos capítulo 15, y esa carta se envió como una circular a todas las comunidades del mundo antiguo, del mundo cristiano antiguo. Y esto es algo que los fieles recibieron, no de manera opcional, sino que era la enseñanza de la palabra de Dios. Esta carta se refiere a los Gálatas, ¿no? Donde Pablo hace... Oh, no, no está en el Nuevo Testamento. No, fue una circular, fue como un comunicado. Fue como un comunicado donde se les informó el resultado. Sí, fue de los judaizantes, sí. No, yo sé, pero... No, yo entiendo que Romanos trata con los judaizantes y también Gálatas trata con los judaizantes, pero la carta a la que yo me refiero es una carta que cuando terminó el concilio se hizo un documento, un pequeño documento, una carta, y esa carta se pidió que se repartiera entre todas las iglesias para que ellos se enteraran cuál fue el veredicto del concilio. Y se dieron cuenta que la herejía judaizante fue declarada eso, una herejía. Yo considero que para refutar las herejías tenemos la escritura, y esta cumple la función tanto material, la suficiencia material y formal. Creo que en la carta de Gálatas se refuta por completo los judaizantes, la herejía judaizante, a los gnósticos también, utilizando simplemente argumentos bíblicos. No entiendo por qué tendría que apelar a una tradición. Esto vendría a ser como una especie de confirmación, pero la afirmación suficiente ya la hay en la escritura para llegar a refutar y descartar a los herejes. Sí, y es curioso que tú no lo entiendas, porque el mismísimo autor de la carta a los Gálatas fue uno de los que pidió ayuda al concilio, el apóstol Pablo. Entonces, si el mismo autor de esa carta, donde ciertamente tienes razón tú, el autor de la carta, Pablo, la carta a los Gálatas, refutó, porque sí lo refutó a los judaizantes. Pero como Pablo no solamente estaba pensando en él y en su propio entendimiento, él estaba pensando en el bienestar de todas las comunidades cristianas. Por eso es que él apela. Si tú me preguntases, José, entonces Pablo apela al concilio porque a él le faltaba como que más entendimiento. No, es porque él sabía que para que toda la cristiandad recibiera de manera formal, oficial, definitiva, la sana doctrina, era necesario convocar un concilio. Entonces Pablo tenía sana doctrina y Pablo sabía cuál era la verdad, pero él no solo estaba pensando en sí mismo, él estaba pensando en el bienestar de la iglesia. Por eso es que él apela y es que se convoca un concilio. Es lo mismo. Así. Podríamos decir que la tradición cumple esa función pragmática para que sean la mayoría que puedan llegar a creer la sana doctrina o la ortodoxia. La tradición nos lleva a la ortodoxia porque es ese agente externo, ¿no?, que puede transmitirse a lo largo de la historia. Sí, de hecho hay una parte donde San Ireneo, el nieto espiritual del apóstol Juan, porque tienes al apóstol Juan, tienes a Papías y luego tienes a Ireneo de León. Hay una parte donde él dice, ¿qué pasaría si no tuviéramos las escrituras? Dice, si no tuviéramos las escrituras, aún así
todavía tenemos la tradición de los apóstoles que fue comunicada a los sucesores. Entonces, Ireneo está diciendo que si por alguna razón misteriosa desapareciera el Nuevo Testamento, el cristianismo no desaparecería, porque aún ellos tenían en el siglo II la tradición de los apóstoles que le fue pasada a los sucesores, que fueron los encargados de las iglesias. Y lo mismo pudiéramos decir. Alguien como Ireneo, que no es un padre de la iglesia, sino un escritor eclesiástico que a finales de su vida se salió del catolicismo. No, él no. Ahí tal vez te estás confundiendo con Tertuliano. Pero Ireneo sí permaneció como católico, podría decir. Sí, de hecho, a él se le reconoce como un padre de la iglesia, y no solamente padre de la iglesia. Él estuvo en contacto con Papías, y Papías fue discipulado por los apóstoles. Como la tercera generación. Fue tercera generación. O sea, tienes el verbo de Dios encarnado con los apóstoles, enseñándoles. Y luego tienes los apóstoles discipulando a Papías. Y luego tienes Papías discipulando e instruyendo a Ireneo. Y eventualmente Ireneo se convierte en obispo. Y luego este obispo Ireneo le toca refutar a los gnósticos. Y les dice Ireneo, aún dice, si dejáramos de tener las escrituras, si no tuviéramos el Nuevo Testamento, aún así tenemos todavía la tradición apostólica que fue pasada a los sucesores para que fueran encargados de pastorear a las iglesias. Esto es lo que plantea él, pues vendría a ser como una hipótesis de posibilidad, cosa que no puede ocurrir, ¿no? No, porque Dios prometió. Sí, porque Dios prometió preservar su palabra, tanto oral como escrita. Mira, imagina, querido Wilber, imagina que por alguna razón misteriosa, ahorita en el 2025, imagina que deja de existir el Nuevo Testamento. Imagina que ya no hay Nuevos Testamentos totalmente, ni digital ni en papel. Ya no hay Nuevo Testamento. Nadie lo tiene. Nadie tiene un Nuevo Testamento. ¿Tú crees que el cristianismo dejaría de existir? No. Ok. Entonces, algo semejante es lo que está diciendo Ireneo. Entiendo. Uh-huh. Entiendo. Sí. Las enseñanzas se transmiten, ¿no? Independientemente de la escritura. Exacto. Pero para vos la tradición cumple esa función de confirmación, de reafirmación que debemos. Pero esta confirmación, justamente porque es confirmación, primero ya hace como suficiencia material a las escrituras, ¿no? De hecho, la tradición oral precede a la escritura. Mira, si tú y yo llegáramos a un punto, querido Wilber, donde tú y yo dijéramos, así tomándonos un cafecito, dijéramos, ¿sabes qué? No podemos confiar en la tradición apostólica o la tradición oral. No podemos confiar, solo lo escrito. Estaríamos metiéndonos en problemas, porque lo escrito, el Nuevo Testamento, vamos a hablar del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento precisamente depende totalmente de la tradición oral. Si no se puede confiar en la tradición oral, por ende, por consecuencia, no pudiéramos tampoco confiar en el Nuevo Testamento. Yo podría considerar que sí, la tradición oral precede a la escritura. Uh-huh. En cuanto a cronología se refiere, vos dirías que pero en inspiración también, ¿no? En cronología, pero en teología también. En otras palabras, mira, si la teología de la tradición oral no puede ser confiable y el Nuevo Testamento depende de la tradición oral, entonces, si vamos a ser consistentes, tampoco pudiéramos depender del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento en sí mismo depende de la tradición oral. Pero al momento de que los escritores de la Biblia eran inspirados, esto fue solo un momento, no es que su persona hasta su muerte llegaron a ser inspirados o infalibles. Por tanto, la sola escritura llegaría a sostener que solo en el momento en el que narraron las escrituras son infalibles, porque en ese momento están inspirados. Por tanto, yo estaría de acuerdo por eso en que la tradición oral precede al escrito, pero una vez que ya está escrito, pues tendría que sostener que esa inspiración siguió vigente. Sí, pero hay un detalle. La inspiración es para que ellos pudieran plasmar con papel y tinta las palabras de Dios sin error, ¿ok? Pero no significa que en ese momento fue cuando se le inyectó la palabra así como que inspiración. No, ya era inspirada. Cuando ellos la enseñaban oral, ya era palabra de Dios.
y ya era inspirada. No fue como que, imagina que ahorita agarro un papel y tinta, ¿no? Agarro una pluma y agarro el papel y me pongo, y en ese momento que estoy escribiendo, como que se le inyecta ahí inspiración. No, es que cuando ya Pablo predicaba y enseñaba y daba catequesis, misiones, discipulaba, era la palabra de Dios. Mira, te doy un ejemplo. 2 Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada. Es teonustos, soplada por Dios. El énfasis se pone en la escritura, soplada por Dios. Pero en 2 de Pedro 1:21, el énfasis se va a poner ya no sobre la escritura, sino sobre los autores y las palabras orales que predicaban. Dice que los santos hombres de Dios hablaron las palabras de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí ya no está hablando de escritura, ahí está hablando de hablar las palabras de Dios inspirados. Ahora, en el griego, como se pone el énfasis sobre la moción o la acción del Espíritu sobre el agiógrafo, sobre el autor, utiliza feromenoi. Feromenoi significa ser movido o ser arrastrado. Dice que el Espíritu Santo movió a los santos hombres de Dios, a los agiógrafos. Los movió no para escribir, los movió para hablar las palabras de Dios. Entonces, aquello que garantiza la escritura es aquello que también garantiza la palabra oral, la enseñanza apostólica oral. Entonces, es la actividad del Espíritu Santo, pero no es hasta que se escribió. Esta actividad o esta moción ya estaba en los apóstoles. Ya yo podría considerarte eso de que si hay una tradición oral y que por tanto cada vez que los apóstoles predicaban eso oralmente, eso es infalible. Es mejor decir, sí, claro, infalible, inspirado, ¿no? Y no necesariamente se reduce a lo escrito. Exacto. Se puede hacer una distinción. Si nos metemos a grandes ligas ya de teología, podemos hacer una distinción para enfatizar que como escritura, como libro sagrado, lo único que tenemos así como libro sagrado es la Biblia. Pero no se sigue que en otro sentido, como bien decías tú, lo oral no sea inspirado. Repito, en otro sentido también podemos hablar de una inspiración. Pero muchas veces los teólogos van a hacer la distinción solamente para enfatizar que el único libro que tiene estas propiedades de la Biblia, pues es precisamente la Biblia. Pero como decías tú, no se sigue que el oral no haya tenido también una asistencia del Espíritu, una moción del Espíritu Santo o una inspiración, que también en la literatura antigua, también cuando se habla de la tradición oral, se habla de una inspiración. O cuando tú ves en el concilio de Éfeso, por ejemplo, en el concilio de Éfeso se dice que los decretos, paréntesis, explicaciones de la doctrina, que los decretos son inspirados. Si uno pregunta, ¿pero en qué sentido pudieran ser inspirados, José? ¿Igualito que la Biblia? No. En el sentido de que el Espíritu Santo asistió a la iglesia para refutar el error y afirmar la sana doctrina. Por cuanto el decreto es una afirmación de la sana doctrina, paréntesis, palabra de Dios, se dice que hay una cierta inspiración. Te digo porque si tú vas y dices, a ver, José me dijo que cuando se habla de los decretos de Éfeso, del concilio de Éfeso, se utiliza la palabra inspiración. Te estoy explicando en qué sentido debes entender inspiración, porque hay una asistencia del Espíritu Santo. Y por eso la verdad de Dios, la sana doctrina, se va comunicando a través de todos los siglos. Yo entiendo que la inspiración oral del magisterio, del Papa, de otra naturaleza, a diferencia de la Escritura. Para el católico eso tiene que asumir, ¿cierto? Sí, o sea, la tradición apostólica, la tradición oral y la explicitación de la doctrina, paréntesis, decretos de concilios, esto es palabra de Dios. Para que me entiendas más o menos, no es igual, pero para que me entiendas más o menos. ¿Has escuchado que los evangélicos dicen, no, fui el domingo a la iglesia y estuvo tremendo el sermón, la palabra de Dios estuvo bien hermosa? Entonces, ahí están diciendo palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se supone que es una explicitación de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ahora, si eso se puede entender a nivel popular, a nivel de un sermón, ahora te dije evangélico, pero los católicos también dicen lo mismo. El católico va y escucha el sermón y después dice, estuvo tremenda la palabra de Dios, lo que dijo el Padre estuvo tremendo. Entonces, si podemos entenderlo a nivel popular, ahora imagínate a nivel conciliar, un concilio ecuménico que está luchando contra ciertos errores. Y al final, después de tanta deliberación con la asistencia del Espíritu, se sientan y escriben decretos. Esos decretos es la explicitación de la doctrina. Y en ese sentido se dice que es inspirada, porque es palabra de Dios explicada.
Ya, pero la tradición en cuanto a explicitación como causa formal de enseñar las doctrinas eh, respeta o le da su lugar a la causa material o suficiencia material de las escrituras. Siempre, sí, porque si alguien pretendiendo usar la tradición apostólica contradice a la escritura, ahí te das cuenta que algo está mal. La tradición apostólica siempre va a ser armoniosa con la Sagrada Escritura. Sí, según tu visión de totus totus, sí tiene que ser armoniosa. Sin embargo, entonces la visión de parting parting estaría errada, ¿no? Pues no podría sostener eso. No, porque sí existen dos vías de comunicar, sí existen dos vías, dos modos de transmisión. O sea, mira, te voy a explicar. Parting, te repito, la iglesia nunca ha tenido una posición dogmática de parting. Bueno, ahí lo volvimos a perder, creo. O creo que le está entrando una llamada, no sé. ¿Estás ahí? Ok, ya estás de regreso. Sí, el parting nunca ha sido así como una posición dogmatizada de los católicos. Teólogos católicos usaban este lenguaje para enfatizar la necesidad de la tradición. Pero el punto aquí es que la tradición apostólica, por ser palabra de Dios, es infalible. Y no podemos rechazarla. No podemos decir que solamente me quedo con el papel y la tinta. Podemos decir que es una reafirmación, confirmación o respaldo infalible. Es que es palabra de Dios. Por cuanto es palabra de Dios, es infalible. Pero no tiene esa suficiencia material para proporcionarnos otra doctrina que no esté en la Escritura. No, claro que no. Ok, yo lo voy a decir de la manera que más fácil se entiende. Si la tradición te propone algo que es contrario a la Escritura, algo está mal ahí. Eso es los católicos no creemos eso. No contrario, sino externo, extra, fuera de la Escritura. A eso me refiero. Sí, porque acuérdate que la Escritura no es exhaustiva. Al menos que alguien te diga que sí. Si una persona viene y te propone que la Escritura es exhaustiva en los detalles periferiales de las doctrinas, te está mintiendo. Entonces, lo principal sí. No tanto lo principal, porque toda la palabra de Dios es eso, es palabra de Dios. Más bien yo te diría que si tú quieres encontrar todo lo que tiene que ver con una doctrina en la Biblia, te vas a quedar buscando, no lo vas a encontrar. No todo. Sí, todo, ¿por qué no todo? No. Si vos me dijiste que la función es como complementaria de la Escritura. Claro, pero acuérdate que cuando hablamos del lenguaje de algo complementario, significa que hay detalles que van a ser aportados para que se complemente, si no, no podemos hablar de algo complementario. Ese aporte vendría a tener como una suficiencia material en la Escritura, ¿o no? Es que cuando dices suficiencia material, no estoy seguro cómo lo entiendas, porque para hablar de una suficiencia necesitamos siempre considerar la tradición apostólica. Por ejemplo, mira, ¿tú crees que la Santísima Trinidad está evidenciada en el Nuevo Testamento? Yo también. Pero sin embargo, tú y yo tendríamos que estar de acuerdo que no toda la explicación de la Santísima Trinidad está presente en un versículo o en versículos del Nuevo Testamento. Ahí es donde entra el papel de la tradición con la mediación del magisterio. Claro, pero el aporte que da esa tradición o el magisterio es para reafirmar, no para dar algo, un aporte que cambie por completo la Trinidad. Por ejemplo, las aportaciones que hace la historia de la Iglesia, la tradición con Tomás de Aquino, formulaciones filosóficas, solo es ese aporte que puede ayudar a esclarecer la Trinidad, como el acuñar el término persona, el concepto persona. Bueno, una distinción, entiendo lo que dices, ¿no? Pero una distinción. Las reflexiones de la Suma Teológica o de los grandes teólogos
son muy buenas y son hasta cierto punto necesarias, pero no están al nivel de la tradición sagrada, porque la tradición sagrada, como tú y yo ya habíamos acordado, la tradición sagrada precede a la misma escritura, por cuanto es palabra de Dios. Entonces sí, no podemos poner la suma teológica, por muy brillante que sea, no la podemos poner a la par con la tradición sagrada. Aunque sí ayudan las reflexiones de los escolásticos, ayudan, pero no son palabra de Dios en sí. La tradición sagrada sí es palabra de Dios. Pero esta tradición sagrada no fue hasta Santo Tomás de Aquino que se esclareció mejor como la transustanciación, la Trinidad, estos términos. De hecho, el mismo Tomás de Aquino decía que hasta el momento la formulación de la Trinidad con el término persona es lo mejor que se puede hacer. Sin embargo, en un futuro tal vez se podría apelar a otras conceptualizaciones o formulaciones. Este aporte que hizo Tomás de Aquino a la Eucaristía o santificación, ¿un aporte de suficiencia material o un aporte de suficiencia formal? Hay que distinguir entre a priori y posteriori. A priori, es decir, antes de que se formule el dogma, sí, hay una cierta libertad para utilizar quizás diferentes palabras para tratar de explicar el misterio. Pero una vez que ya viene la Iglesia y que hace una definición, esa definición, incluyendo las palabras, incluyendo el vocabulario, es oficial, es formal, es dogmático. Y en el futuro no puede venir otro papa y decir, ya estas palabras ya no, ya esta definición dogmática ya no. Ahora ya hay una nueva manera de definir. Eso no se puede. Pero sí, antes de que se defina un dogma, los teólogos, tratando de entender y de explicarle a las personas el misterio, han apelado a diferentes términos, y por eso han surgido ciertas controversias, y por eso se ha visto la necesidad de definir para tratar de que la controversia se desvanezca. Pero la pregunta que no me llega a responder o que no capto es que esto, lo que nos aporta la tradición oral infalible, es de suficiencia material, es decir, que puede llegar a causar una nueva doctrina o no. Una doctrina contraria a la escritura, no. Externa, entonces. Externa, sí. Complementaria. Sí, por ejemplo, la Asunción. La Asunción no vas a encontrar todos los detalles en la escritura, pero no es contraria a la escritura. La Asunción de la Virgen, me refiero. La Asunción de la Virgen al cielo, en cuerpo y alma. No vas a encontrar todos los detalles, pero sí vas a encontrar ciertos detalles en la escritura. Pero por la tradición tenemos que ella fue asunta al cielo. Ya podemos encontrar, como diría Henry Newman, esa semilla en la escritura, ¿no? Sí. Luego la tradición lo va haciendo crecer, ¿no es? Sí, por ejemplo, en la escritura tú puedes encontrar que Adán y Eva estaban en el paraíso, ¿te acuerdas? Antes de la caída, Adán y Eva estaban en el paraíso. Entonces cayeron y fueron expulsados del paraíso, o de la gloria de Dios, fueron expulsados. Entonces Dios dice que un día va a restaurar ese problema, va a arreglar ese problema. Y sabemos que Cristo es ese segundo Adán. Y sabemos que Cristo trae un nuevo Génesis, trae una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cristo dice, aquí yo hago nuevas todas las cosas. Entonces Cristo es el que trae el nuevo comienzo, la nueva humanidad, el nuevo Génesis. Él es el segundo Adán. Ahora, Dios había prometido que iba a restaurar no solamente a Adán, también a Eva. La Virgen es esta nueva Eva. Ahora, ¿te acuerdas que te explicaba que Adán y Eva fueron expulsados? Que fueron expulsados del paraíso. Bueno, lo que Dios había prometido es que los iba a regresar al paraíso. Los iba a regresar a la gloria de Dios. Cuando Cristo ascendió al cielo, se está consumando eso. Adán restaurado. Cuando la Virgen, que es la nueva Eva, es asunta al cielo, se está consumando lo que Dios había dicho, que así como fueron expulsados, iban a ser recibidos de nuevo en el paraíso. Cristo ascendiendo al cielo, la Virgen María siendo asunta al cielo, es la consumación de aquello. Fueron expulsados al principio,
y son recibidos en el paraíso, en la gloria de Dios al final. Ahora me estás proponiendo entender a la tradición como la hermenéutica, como son esta tradición lo que me va a explicitar qué es lo que debo creer o cómo interpretar correctamente la escritura. Sin embargo, los padres de la iglesia al menos no podrían fallar en mi consideración, ¿no? Sin embargo, porque habría diversidad de interpretaciones si me pones a la tradición que vendría a ser concretarse en los padres de la iglesia, o esa hermenéutica en tanto que era diversa, no habría unanimidad al respecto. De hecho, sí la había, De hecho, sí había unanimidad. Si tú ves a los padres de la iglesia, si ves a los padres de la iglesia si ves a los padres de la iglesia que escribieron con respecto a Génesis, la caída y la promesa de redención, todos van a hacer la misma comparación entre Adán y Cristo y entre Eva y la Virgen. Ahí no hay diversidad, ahí todos están en común acuerdo y van a decir que la causa de la muerte es Eva y la causa de la vida es la Virgen María. Van a hacer un paralelo entre la primera mujer y la Virgen María. Ahora, te voy a decir donde sí hubo un poco de diversidad, si quieres usar esa palabra. ¿Sabes dónde hubo? En que si la Virgen cuando fue asunta al cielo, si murió y luego inmediatamente fue asunta, o si no murió y simplemente sufrió una transformación y fue asunta. Es donde llegó a haber ahí dos tradiciones o dos corrientes. Unos decían que no, que cuando fue asunta no experimentó muerte, sino que solamente fue como un cambio, como una transformación, y fue asunta en cuerpo y alma al cielo. Otros decían que sí murió, que durmió, y que unos instantes después de haber dormido fue asunta al cielo. Esa fue la única diversidad, por así decirlo. Esta tradición, si tiende a ser como el rol de hermenéutica de las escrituras, debería proporcionarnos de manera unánime todas las doctrinas, ya sea escatológica, soteriológica, todo esto, de manera unánime y unívoca estas interpretaciones. Eso se podría decirse que se dio, o es el magisterio que seleccionó qué tradición entraría como infalible y qué no, porque habría, al menos en los padres de la iglesia, diferentes interpretaciones escatológicas. Sí, ahí es donde entra el papel de los apóstoles, ¿no? Ahí es donde entra el papel de los apóstoles, aunque debo decir que la iglesia nunca ha pretendido poseer cada detalle periférico sobre cada doctrina. La iglesia no pretende tener conocimiento exhaustivo, solo Dios lo tiene. Entonces, no podemos pensar que la iglesia va a dogmatizar cada detalle. La iglesia no. Por ejemplo, la predestinación. La predestinación es real. Es una doctrina apostólica, bíblica, eclesiástica, pero yo creo que nunca va a llegar un día donde la iglesia va a dogmatizar misterio tan profundo como la predestinación. Entonces, yo no estoy seguro si la iglesia algún día se va a pronunciar sobre si la Virgen durmió y luego fue asunta inmediatamente en cuerpo y alma, o si no durmió, sino sufrió como una especie de transformación y en cuerpo y alma fue asunta. No estoy seguro que la iglesia algún día vaya a dogmatizar ese punto tan fino. Pero lo que sí es real y lo que sí se debe afirmar es la asunción. Es lo interesante. Mira, si tú me dices, José, ¿qué es en lo que sí estaban de acuerdo? Tanto los que llegaron a pensar que durmió y los que dijeron que no durmió, estaban de acuerdo en algo, que la Virgen fue asunta al cielo. Yo considero que lo que me estás proponiendo como tradición es justamente lo que estaría llegado a ser como una hermenéutica analógica. En cierto sentido tienes razón. De hecho, el protestantismo por eso tiene muchas interpretaciones, porque no tienen la tradición. Y tú tienes razón cuando dices que en cierto sentido la tradición es esa manera de interpretar correctamente. Y sí, aunque no solamente no se puede reducir la tradición sagrada a una hermenéutica, a una cierta metodología, porque es palabra de Dios. Pero tienes razón cuando dices que la tradición juega un papel hermenéutico,
Y sí, porque los protestantes, como no tienen la tradición, ellos emplean metodologías y tienen muchas interpretaciones. Se requiere de la tradición para poder entender bien. Alguien dijo esto, mira, la escritura te dice qué creer y la tradición apostólica te dice cómo entenderlo. La escritura te dice qué creer y la tradición te dice cómo entenderlo o cómo no entenderlo. Ok, querido, pues te dejo porque hay personas que ya me están tocando la puerta.